bienvenidos a este segmento de Todos a la Meta, tus dudas, mis dudas. Hoy estamos con la doctora Aridia Vázquez, que nos está acompañando en contestar algunas de las preguntas principales que ustedes como cuidadores y padres pueden tener. La doctora es médico, especialista en nutrición, especialista en TTA y en sanación de la imagen corporal. Aridia, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un gusto, claro que sí. Bueno, te cuento la pregunta que tenemos. A ver, Mi hija tiene 14 años. Empezó hace 2 meses a quitar comida y bajó unos cuantos kilos. Realmente no es mucho. Últimamente ha estado usando conductas para compensar cuando come, no se permite comer carbohidratos, hace mucho ejercicio y come poco. El pediatra le dijo que como todavía tiene sobrepeso, puede seguir bajando, pero que tiene que hacerlo bien hecho. Consulté a un especialista en TCA, nos dice esta mamá, y me dijo que no era adecuado trabajar con mi hija de esa forma, que hay que comer suficiente y restaurar peso. Mi hija se niega. ¿Me ayuda a entender por qué seguir con una pérdida de peso saludable no es una opción si ella todavía está en un rango de peso alto? Creo que de esta pregunta podríamos hablar 3 horas, pero ¿qué está pasando aquí, Aridia? En este caso de esta chica que nos cuenta la mamá, ¿qué ves vos? bueno, empezamos viendo como ella misma empieza hablando. Estamos hablando de trastornos conductuales primero. Ella empieza a decir todo lo que su hija está haciendo de manera comportamental. Ah, probablemente estamos enfrente de una anorexia típica, probablemente. No tengo los números exactos de ella ni la he visto, pero probablemente estamos enfrente de una anorexia típica. ¿Qué significa esto? Que cumple con todos los criterios, pero que físicamente no pareciera. O sea, se está esperando a aquella persona extremadamente delgada y sin embargo no lo es, pero sí hace todo lo que corresponde y cumple el perfil. Probablemente una menorrea, probablemente ya tenga todo lo que ella explicaba. Ya no come esto, ya no come aquello, la cantidad de ejercicio. Por eso es importante, y bueno, ahora les voy contando de la parte de que nuestros médicos de atención primaria entiendan y vayan viendo sobre los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué significa? ¿Qué son? ¿Cómo los veo? ¿Cómo los detecto? ¿Cuáles son los disparadores? Um, por eso también es sumamente importante la historia clínica. Vamos a ver nuestra historia familiar. O sea, ¿qué pasa con esta niña que insiste en hacer ese tipo de comportamiento para bajar de peso y que no van a cambiar el comportamiento? O sea, el comportamiento para bajar de peso nunca va a ser suficiente. Sobre todo cuando probablemente no logre el peso que ella quiere porque aparentemente puede ser una persona con una anorexia típica. Entonces, el comportamiento, la parte psiquiátrica, la parte mental, toda esa parte, no le permite, ella va a seguir con la enfermedad directamente, o sea, no permite nunca una buena alianza ni con su cuerpo ni con tener la parte de bajar de peso de manera saludable. Todos, absolutamente todos, los trastornos de la conducta alimentaria se curan con comida. Todos. La anorexia, que si el ARFID, que si la bulimia, que si el por atracón, que si la atípica, que si lo no especificado. Todos empiezan mejorando con comida. Dirá, ¿cómo va a ser el atracón con comida? Con comida. Empezando a comer. El cerebro tiene que ver, ¿qué pasa? O sea, estamos tratando de restaurar, no es un peso, estamos tratando de restaurar un cerebro desnutrido. Estamos hablando entonces únicamente de una paciente que se está hablando específicamente, no de la forma en que ella se está manejando frente a la comida, no su vínculo con la comida, sino estamos hablando de cómo se ve. ¿Y qué significa que solamente evaluemos cómo se ve? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué hace de su historia familiar con relación a la imagen corporal? Que dice, ok, el mundo se puede estar acabando, pero como ella se vea debe de ser importante. Ojo, ojo, su salud mental aquí es extremadamente importante. Entonces, ¿por qué se tiene que comer para recuperar peso? Porque en este caso, ella
Puedo decir, sin conocer a profundidad a la paciente, por supuesto, puedo decir que literalmente se está tratando como una anorexia restrictiva. Ella necesita recuperar su cuerpo, su cerebro necesita recuperar el peso o comer natural, o sea, volver a su ingesta natural para que ella pueda sentirse mejor. Sin embargo, eso no significa que los pensamientos intrusivos vayan a parar. Y esa es la prueba más grande. El pensamiento intrusivo sigue, no va a permitir ninguna restauración saludable. No existe porque la información está instaurada. La enfermedad está instaurada. Entonces, es lo mismo que al principio de un trastorno de conducta alimentaria. Yo no le puedo pedir a mis pacientes que coman de acuerdo a su necesidad de hambre y saciedad. Eso no existe. Hasta un buen tiempo que sí se le da el permiso y ellos se dan el permiso mental y su psiquis ya está en un lugar donde puede reconocer sus señales de hambre y saciedad. Por el momento es solamente el pensamiento intrusivo. Claro, Aridia, y contanos de esta anorexia atípica que mencionas. Se podría pensar que de pronto es menos grave, ¿verdad? Como es en un rango de peso más alto, o no se ve ese nivel de desnutrición que muchas veces pensamos al ver una anorexia. ¿Será que es menos grave? ¿Será que...? Todo lo contrario, yo digo que es más grave. Yo digo que es más grave porque no hay quien lo note. Quizás si ella haya llegado con un peso muy bajito donde su pediatra y hubiese estado que con el pelo que ya se le caía todo, que ya no puede hacer más nada, entonces él se alarma y dice, oh, wow, aquí estamos teniendo un problema grande. Pero el problema sigue siendo igual dentro. Sus órganos siguen estando literalmente igual como va pasando una anorexia de cualquier otra persona que sí se ve, sí se refleja en su peso. Entonces puede pasar exactamente lo mismo y pasar por no advertida por cualquier médico de atención primaria, por cualquier persona. Entonces, no llegar a recibir las atenciones necesarias a tiempo porque simplemente no lo parezca. Así es. Y ahí es que es importante que los padres de familia desarrollen, yo digo, se vuelvan expertos en identificar esas conductas de riesgo, ¿verdad? Que esta mamá nos menciona, nos habla, pero de pronto al ver que su hija sigue en un rango de peso alto, le genera duda, tal vez esto no está tan mal, tal vez puede seguir por ahí, entonces realmente Todo generar eso es eso. historia. Eso es historia. Porque a mí me genera, bueno, dudas a esa mamá, pero para muchas madres, porque a mí me genera angustia que mi hija no baje de peso. ¿Cuál es mi proyección real? ¿Cuál es mi necesidad real? Yo siempre hago este cuento que digo que llegaba una mamá a mi consulta con su niña y decía, doctora, yo la traje porque ella está muy gordita y yo necesito que ella baje de peso. Yo le decía, ¿cómo no? ¿Y por qué? Ella decía, porque por su salud, es un asunto de salud, yo necesito que ella esté saludable, ella no entiende, es un asunto de salud. Mire, ya yo he quitado todas las galletas de la despensa, ya yo he quitado todo como es posible. Yo le decía, ¿y su hija tiene acceso a donde están los detergentes de su casa? ¿Y dónde está el cloro? ¿Y dónde está el cuchillo? Sí, claro, pues el problema no es salud. Usted no le está cuidando la vida. Usted tiene miedo de la proyección suya o lo que digan los demás con respecto a su hija. Entonces, bueno, después que hicimos la terapia, la psicoeducación familiar, nos dimos cuenta que sí, que salía mucha situación de imagen corporal en la familia. Entonces, es importante que tratemos de ver la película completa, porque es muy fácil subestimar esto. Y cuando se subestima un trastorno de conducta alimentaria, también es muy fácil que nos llegue el agua hasta aquí y ni cuenta nos dimos. Y probablemente no sepamos nadar. Qué valioso. Entonces, de verdad, como padres, los invitamos a primero generar esa sensibilidad, esa expertise en identificar estas conductas poco saludables hacia la comida y el cuerpo, no tomarlas a la ligera realmente. Por otro lado, evaluar y revisar qué concepto se tiene hacia un cuerpo más grande, hacia un peso más alto, qué relacionamos con pérdida de peso, delgadez y qué de eso, como dice la doctora, estamos reflejando de pronto en nuestros hijos.
Y lo otro es aquí tener claro que hay esta anorexia típica que la doctora nos está hablando. No se necesita un cuerpo en una delgadez extrema para estar con un trastorno de conducta alimentaria grave, serio, que necesita ayuda y acompañamiento lo más pronto posible. Y si estamos frente a un trastorno de conducta alimentaria, como nos explicaba la doctora, el tratamiento es comida. Comer, rehabilitación nutricional, la parte del peso. No es compatible, para cerrar con esto, Aridia, tal vez no es compatible una recuperación de un TCA de la mano de una pérdida de peso. No, ¿Verdad? jamás, no puede. No podemos ir en el mismo carril, lamentablemente. Es Así es. imposible. Es Así. imposible porque aunque pareciera que tienen que ver, no tiene que ver una cosa con la otra. Qué Es, importante. es totalmente la sanación de la imagen corporal, la sanación del trastorno de conducta alimentaria también, es la sanación del vínculo con la comida. Y si tú tienes el vínculo roto y estás tratando de cambiar tu cuerpo, tú no puedes habitar, o sea, tú no puedes hacer el cambio de tu cuerpo teniendo un vínculo roto con la comida, con lo que nos ata a la tierra. O sea, nos ata a dos cosas, respirar y comer. Entonces, si con eso tú no tienes el vínculo, no hay forma de tú poder hacer absolutamente nada más. Tú no puedes ni tener una amistad con alguien, ni salir con alguien, ni comunicarte con ninguna persona si tú primero no haces un vínculo. Y por lo menos te sientas en una misma mesa, por lo menos hablas. Pero si tenemos ese vínculo roto, nunca va a ser una relación realmente sana. Entonces, Qué buena hay que forma sanar de el vínculo. poner. Hay que sanar el vínculo primero, totalmente, claro. Así es. Muchísimas gracias, Aridia, por tu Uh, acompañamiento, por aclarar todas estas preguntas que sabemos que no las tienen solo uno o dos padres, son preguntas muy comunes y usuales. Gracias a todos por este ratito, por acompañarnos. Los invito a revisar nuestra página web para más información de la doctora y de otros temas para el acompañamiento a los PCA. Gracias, Un Aridia. gusto, un abrazo.